Dr. File. Durante toda una vida, la cristiandad ha creído que María Magdalena fue una prostituta arrepentida que fue redimida por Jesús. Su figura se ha vinculado con la de una mujer que era pecadora, según constata el Evangelio de San Lucas, agregando que habría sido ella quien lavó los pies de Jesús cuando la visitó en su casa. María Magdalena también es identificada como la mujer que Jesús salvó de lapidación cuando fue sorprendida en adulterio. Sin ir más lejos, la película La Última Tentación de Cristo de Martin Scorsese hace referencia a este hecho. Y así se dicen muchas cosas más en torno a su mítica figura, que habría estado presente en la sentencia de muerte de Jesús, en su crucifixión, y que incluso habría sido ella la elegida de Jesús para comunicar su posterior resurrección al resto de los apóstoles. Otros relatos señalan que Jesús y María Magdalena se habrían casado, como aparece en la novela del escritor Dan Brown, El Código Da Vinci. A esto se suman escritos cristianos extrabíblicos que insinúan una relación especial entre ambos. ¿Quién fue realmente María Magdalena? ¿Dónde nació y creció esta mujer vinculada estrechamente con la figura de Jesús? ¿Fue realmente una prostituta? Todos los misterios en torno a la enigmática María Magdalena serán resueltos esta noche junto a Dr. File en Mentiras Verdaderas. Nueve minutos. Prometimos temas electrizantes hoy, Doc. Y María Magdalena sí que lo es. Una historia llena de enigmas, una historia por descubrir. Pero antes de desclasificar archivos, me gustaría saber cuál es la versión oficial. ¿Qué indica la historia tradicional? ¿Qué dice el Vaticano en torno a la figura de María Magdalena? Por los últimos 1500 años y un poco más, Ignacio, María Magdalena fue una mujer adúltera, una prostituta que fue salvada por Jesús de una lapidación. Después de esta lapidación, de alguna forma se redime. En el imaginario colectivo entonces aparece como esta pecadora, salvada, redimida, transformada por el mensaje de Jesús. Literariamente fantástico, Ignacio. Quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Efectivamente, Ignacio. Por lo tanto, esa es la imagen conocida por todos. La prostituta arrepentida, salvada, transformada por Jesús y su mensaje. La pregunta del millón, Ignacio. ¿Fue realmente María Magdalena, esta supuesta prostituta arrepentida, víctima quizá de la más grande de las difamaciones contra una mujer de la historia? Upa. Interesante reflexión. Buena pregunta, Ignacio. Porque lo que le ocurrió, según lo que nosotros vamos a ir narrando, precisamente fue eso. Una tremenda campaña de difamación contra María Magdalena, como nunca antes se ha hecho contra una mujer, y que al mismo tiempo, de paso, sirvió para estigmatizar durante más de 1500 años a muchísimas mujeres de toda la cristiandad y más allá. ¿A cuántas mujeres se les trata mal por haberlas comparado con María Magdalena? La Magdalena, la prostituta. Pues, querido Ignacio, uno tiene que decir algunas cosas en esta revisión que vamos a hacer de los documentos que nosotros tenemos. Uno tiene que decir, primero que nada, que en los evangelios de la Iglesia, de la Biblia, en realidad hay muchas Marías. No solamente está María, la madre de Jesús, está María Magdalena, está María, la esposa de Clopas, está María de Betania, está María la pecadora, está María la adúltera, e incluso está María, la hermana de Bautista, de Juan el Bautista. Por lo tanto, hay muchas Marías, son distintas Marías. Y hay que recordar que la Iglesia Oriental reconoce la separación de todas estas Marías. Ajá. Primero que nada, cada uno tiene un rol distinto en esta imagen que se ha creado durante tantos milenios sobre María. Pero uno tiene que decir que esta campaña verdadera, uno lo lee desde el principio, esta verdadera campaña de simplificación
del destino de María Magdalena, de la historia de María Magdalena y lo que hemos señalado, esta campaña de difamación contra María Magdalena comenzó particularmente en el siglo IV con un doctor en teología y padre de la Iglesia Católica que se llamó Efrén de Siria. Efrén de Siria fue el primero en mezclar las Marías que habíamos señalado. Ese fue el primero. Efrén de Siria, ojo, padre de la Iglesia, siglo IV. Estamos hablando de recién el Imperio Romano, Constantino, Teodosio. Aparece Efrén de Siria y comienza a mezclar estas Marías que la Iglesia del Oriente las tiene bien separadas. ¿Qué significa en la práctica mezclar a las Marías? Que comienza a unir Marías, todas pasan a ser María la adúltera, comienzan a mezclarse y a ser una María. Es un ejercicio de simplificación histórica, una manipulación histórica, Ignacio. Para representar algo. Para representar algo. Por lo tanto, Efrén de Siria fue el primero. Pero quien lo establece con total claridad fue Gregorio I Magno, el Papa número IV de la Iglesia y padre de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Hay una famosa homilía que hizo Gregorio Magno en el 591 y que quedó registrada en la Patrología de Misne, volumen 78, libro segundo, homilía 25. Y dice textualmente el padre de la Iglesia, Gregorio Magno: ¿y quién sino María Magdalena ha de ser esa pecadora arrepentida? ¿Y quién sino María Magdalena puede ser esa mujer adúltera? ¿Y quién podría ser esa María que vivía en Bretaña sino María Magdalena? Por lo tanto, lo que hace ahí Gregorio Magno fue amalgamar parte por parte lentamente a todas estas Marías y transformarla en María Magdalena, la prostituta, arrepentida y que gracias al acto de Jesús de salvarla de esta cosa, de la lapidación, se arrepiente y se logra salvar. Muy importante. Hizo un ejercicio de simplificación histórica, hizo una manipulación histórica Gregorio Magno, pero ¿qué es lo que formó al fin y al cabo? Una gran historia literaria. Claro. Una caricatura. Una caricatura de la verdadera María Magdalena. La prostituta arrepentida, más o menos nomás, porque ¿qué es lo que sucede después? Aparece en escena, ya en el siglo XIII, Ignacio, un personaje que se llama Jacobo de Vorágine. Jacobo de Vorágine es tan importante porque él establece lo que se llama la leyenda áurea en toda Europa, donde va a ser muy popular en todo el vulgo lo que se llama la predicación de esta historia y otras historias. Entonces, a través de esta leyenda, o sea, más bien dicho, a través de esta homilía de Gregorio Magno, fue tomada después por Jacobo de Vorágine y se transformó en una leyenda que quedó en el brevario romano y que se transformó en la predicación conocida por todos. Por lo tanto, así se construye un personaje literario, Ignacio, importante para el arte, para la fe popular, para la teología también. ¿Por qué? A partir de una simplificación espontánea se crea el prototipo del cristiano necesario para la cristiandad. El pecador o la pecadora arrepentida. Salvada en este sentido por la enseñanza de Jesús. Eso es muy importante, Ignacio, para comenzar. Por lo tanto, esta mujer fatal, esta mujer prostituta, pecadora, en realidad fue la creación de un papa, Ignacio. Fue la simplificación, la manipulación de un papa y que tampoco está reconocido por la Iglesia del Oriente. ¿Esto es lo que explica la gran difamación? Efectivamente, Ignacio. Esto explica la gran difamación de María Magdalena y la tergiversación en la historia. Ahora, se ha formado una leyenda
muy propicia para el catolicismo y para el cristianismo, pero como vamos a ir viendo que no concuerda con los datos y con los evangelios que nosotros hemos descubierto el último tiempo. Esta historia se formó así, Ignacio, por la autoridad de un papa, por otros, por Efraín también y otros tantos, y por una masificación de una leyenda. Doc, ¿cómo esta historia oficial se rompe a través de estos documentos? ¿Qué dicen estos documentos? Estos documentos, primero que nada, nos va a ir remontando porque ¿dónde radica el origen, Ignacio, de esta persecución contra María Magdalena? ¿Dónde se origina esto? Y uno se tiene que remontar a un documento que son los evangelios, precisamente el evangelio de María Magdalena, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo esto que fue tomado por Efraín, por el Papa Gregorio, después por el brevario romano, en realidad proviene de la envidia que tenía Pedro contra María Magdalena. A ver, esto es radical. Es decir, este menosprecio de María Magdalena comienza con Pedro, Ignacio, según el documento que tengo acá. ¿Por qué Pedro envidiaba a María Magdalena? ¿Por qué? El por qué, si quieres, este es el Evangelio de María. Es un evangelio del siglo II. Revisemos. Y dice lo siguiente, precisamente. Dice, Andrés, que era el hermano de Pedro, habló y dijo a los hermanos, decid lo que os parece acerca de lo que ha dicho, le dice a María Magdalena. Yo por mi parte no creo que Salvador haya dicho estas cosas. Estas doctrinas son bien extrañas. Así responde Andrés, el hermano de Pedro, a lo que María Magdalena le estaba enseñando a los mismos apóstoles, porque Pedro le había pedido que le enseñara lo que Jesús le había dicho. Y dice lo siguiente, Pedro respondió hablando de los mismos temas y les interrogó acerca del Salvador. ¿Ha hablado con una mujer sin que lo sepamos y no manifiestamente, de modo que todos debamos volvernos y escucharla? ¿Es que la ha preferido a ella antes que a nosotros? Entonces María se echó a llorar y dijo a Pedro, Pedro, hermano mío, ¿qué piensas? ¿Supones acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma o que miento respecto del Salvador? Entonces Mateo habló y dijo a Pedro, Pedro, siempre fuiste impulsivo, ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuese un adversario. Sin embargo, el Salvador la hizo digna. ¿Quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente, por eso la amó más que a nosotros. ¿Qué es lo que radica en este documento? Envidia de Pedro porque Jesús le había entregado a María Magdalena un mensaje que los apóstoles no entendían. Y aquí uno tiene que decir una cosa, Ignacio. Jesús, en su momento dado, en términos bastante generales, tenía dos grandes enseñanzas o mensajes. Un mensaje, sobre todo, más simple, orientado al vulgo más común. Y en este sentido, a los apóstoles como Pedro, como Andrés y como otros. Y también tenía un mensaje oculto, un mensaje propiamente tal, esotérico, secreto en ese sentido, preparado solamente para aquellos que estaban en condiciones de poder entenderlo, como María Magdalena y como Judas. En este sentido, María Magdalena aparece como una discípula también de Jesús, la cual tenía muchísimos conocimientos, mucho más profundos de lo que tenían los apóstoles como Pedro. No solo conocimientos, vemos que tiene ciertos privilegios, maneja información que los otros apóstoles no tienen. Entonces uno tiene que decir que desde este minuto uno puede al menos observar que Pedro la envidiaba.
Recordemos la época, Ignacio. Época muy machista, Ignacio. Hasta el día de hoy, salvo los últimos 50 años, afortunadamente se ha ido perdiendo, y lo que viene va a ser la mujer. La mujer viene para el futuro, pero ya ha ido dejando atrás el machismo de mucha historia. Pensemos que estamos hace 2000 años. ¿Cómo iba a aceptar Pedro que María les entregase un mensaje dejado por el Salvador a ella y no a Pedro? Envidia, Ignacio. Aquí, desde mi punto de vista y según estos documentos, radica el origen de todo lo que fue esta campaña de difamación contra María Magdalena, en la envidia de Pedro. Lo he dicho, Ignacio. Doc, respecto de este mensaje, ¿qué podemos analizar? ¿Qué podemos reflexionar? ¿Cuál era el mensaje que Jesús le entregaba a María Magdalena? Mira, el mensaje es bastante más amplio, ¿ya? Todo el Evangelio de María es el mensaje entregado por Jesús a María Magdalena, y que Pedro le pide que se los enseñe. Es bastante amplio, muy amplio en este sentido. Bueno, entre las cosas que aprendió sobre y que aparece precisamente en el Evangelio de María, habla de la ascensión del alma a los cielos superiores. Algunos detalles, como muchas personas, digamos, que no pueden ascender en el alma por la ignorancia. Es decir, aquí no aparece un tema de bien y mal, sino que aparece un tema que el gran problema es la ignorancia de las personas versus las personas que saben. La gnosis. Estos son propiamente tal evangelios gnósticos, del conocimiento oculto y secreto reservado para los elegidos. Por lo tanto, hay muchísimos aspectos que uno puede entrar, pero ya que estamos en María Magdalena, uno tiene que decir eso. Ahora, con el paso del tiempo, afortunadamente, Ignacio, este origen de esta difamación, recordemos entonces la secuencia, en la envidia de Pedro, coludido con su hermano Andrés, que se va a ir de alguna forma acrecentando, y que después Gregorio Magno lo va a hacer prácticamente oficial. Ella es la prostituta, y vamos a ir viendo que según esto era una discípula elegida. Incluso en el Evangelio de Tomás, que es otro del Evangelio, el Evangelio de Tomás, que es de estos evangelios no reconocidos por la Iglesia, obviamente, es el Evangelio más antiguo. Y en el Evangelio de Tomás hay muchísimos pasajes donde aparece textualmente: los apóstoles decían, María decía. Es decir, María es reconocida como una discípula especial en el Evangelio de Tomás, en el Evangelio de Felipe, en el Evangelio también de la misma María Magdalena. Entonces, al grupo de los apóstoles se les trataba todo el grupito, y María Magdalena era parte. Eso está escrito, Ignacio. Por lo tanto, es muy necesario ir después de 2000 años, de 1500 años, porque Gregorio es del siglo señalado, ir rectificando realmente quién fue María Magdalena. Es muy importante para el corazón de la cristiandad, Ignacio. Y por eso uno tiene que hablar de algunas personas que han hecho todo lo posible por restaurar esta imagen de María Magdalena, y que siempre vale la pena mencionarlos, como Nikos Kazantzakis. Porque Nikos Kazantzakis, muerto en 1957, fue quien escribió La Última Tentación de Cristo, Sorba el Griego y otros tantos documentos y libros fantásticos. Pues es en este libro ya donde este autor comienza a mostrar a una María Magdalena cercana a Jesús, a una María Magdalena amada por Jesús. Algo inconcebible en el paradigma católico, cristiano, evangélico, cuantos otros. Hoy día recordemos que hay 5000 iglesias de base cristiana, Ignacio, así que
Unas dicen uno, otros dicen otra, todas pelean entre sí y son muy dogmáticas. Pero Nikos Kazantzakis, muy importante, porque después esta historia de Nikos Kazantzakis la tomó Martin Scorsese e hizo La Última Tentación de Cristo, una película estrenada en 1988 prohibida y que fue prohibida en todas partes, Ignacio. Y piensa tú que estamos hablando de 1988, esto está a la vuelta de la esquina. Un dogmatismo, una visión muy arbitraria de todo lo que ha sido el poder, pues. ¿Cómo van a...? Ahora, estas visiones están fundamentadas en estos textos originales, Doc, Ignacio. hablando del poder, ¿por qué razón el Vaticano se ha empecinado en esconder lo que podríamos considerar la verdadera historia de María Magdalena? ¿Por qué el afán de ir caricaturizando el personaje? Mira, Ignacio. Mira, hay muchos motivos. Pero quizá uno de los más grandes motivos es prácticamente un odio contra la mujer, Ignacio. Cuando uno ve en el Antiguo Testamento que en realidad la mujer parece prácticamente la autora del pecado original, es calificada la mujer, Ignacio. O sea, nosotros estamos bien. Nuestro gran problema es la mujer, Ignacio. Doc, ¿fue María Magdalena el gran amor de Jesús? Buena pregunta, Vamos Ignacio. a hacer un breve alto y a la vuelta entramos en una de las historias más polémicas en torno al personaje y a lo que discutimos hoy. Hacemos un alto, seguimos haciendo Mentiras Verdaderas, noche de viernes. No te vayas que ya volvemos. Doc, hoy discutimos sobre lo que podríamos llamar la verdadera historia tras el misterio de María Magdalena, estigmatizada durante siglos por el Vaticano, por la tradición, por la versión oficial, y que hoy, gracias a varios documentos y gracias a una apertura de mente, somos capaces de ver la verdadera dimensión de una mujer que estuvo mucho más cercana a Jesús de lo que muchísimos creen. Por supuesto que sí, Ignacio. Y también señalar de partida, retomando, que María Magdalena, de la cual estamos hablando, no fue la prostituta, no fue la adúltera, sino que fue una discípula especial de Jesús para partir, que tenía una información selecta. Doc, ¿fue solo una discípula especial o estamos hablando, en definitiva, del gran amor de Jesús? Por ahí va la cosa. En realidad, para ir conociendo el amor que tuvo Jesús y María Magdalena, uno tiene que remontarse al concepto de matrimonio que tenía Jesús dentro de estos documentos, que no son los documentos más ocultos en ese sentido. Y es muy importante para entender este amor, entonces, conocer qué pensaba Jesús del matrimonio, Ignacio. Y él dice textualmente en el Evangelio de Felipe, que toco aquí con mis manos: el misterio del matrimonio es grande, pues sin él el cosmos no existiría. Lo que está diciendo que el cosmos, es decir, el universo, depende de la unión de un hombre y de una mujer. El hombre y la mujer crean el cosmos, o lo que es más profundo, la divinidad, hombre-mujer, padre-madre, origina el cosmos. Muy importante, porque está planteando la idea no de un Dios Padre, está planteando la idea del Dios Padre-Madre. Muy importante, porque si uno se va incluso al Génesis, en Génesis 1 aparece: y vamos a formar al hombre según nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y el hombre es creado macho y hembra, porque esta divinidad era macho y hembra. Y después en Génesis 2 aparece que el hombre estaba solo y le hacen una compañera. Hay una contradicción de divinidades ahí. Pues según esto, esta enseñanza es consistente con esto que estamos señalando. Una divinidad
de la cual depende el cosmos y que es hombre y mujer. La subsistencia del mundo es el hombre, dice Jesús, mientras que la subsistencia del hombre es el matrimonio. Importantísimo. Pensad en la unión entre el hombre y la mujer, pues posee un gran poder. Palabras de Jesús, Ignacio. Según lo que Jesús va planteando en esta parte sobre su concepto del matrimonio, Él dice y proyecta al hombre como en lo que se llama una cámara nupcial. La cámara nupcial es el edificio santo, según Jesús. La redención, el santo de los santos, el edificio, la cosa que protege al Dios Padre, al Dios Madre, al hombre y a la mujer unidos, Ignacio, es esta gran cámara nupcial. Entonces Jesús está planteando no solamente la importancia del matrimonio, sino que el matrimonio entre un hombre y una mujer refleja al Dios original manifiesto según estas visiones. Entonces, Dios Padre, no. Dios Padre, Dios Madre, unidos como en un huevo cósmico. Fundamental. También, mira lo que dice. En el misterio de la unión se revestirán de la luz. Es decir, la unión es luz, Ignacio. La unión entre un hombre y la mujer es luz, es la perfección manifiesta según lo que dice Jesús en este Evangelio de Felipe. Dice, mira estas palabras de Jesús: yo vine para rectificar la separación acontecida desde el principio y de nuevo unirlos a los dos, para dar vida y unir a los que habían muerto por la separación. Es decir, Jesús está hablando aquí de que hay una separación original del hombre y la mujer, y que el hombre y la mujer comienzan a padecer y a sufrir por la separación en la cual estamos. Doc, en ese contexto, ¿cuál es entonces la verdadera relación entre Jesús y María Magdalena? Dicho esto, tenemos que entrar en esto que es muy relevante, que es Jesús tenía que manifestar en su propia vida esta perfección original. Y dice lo siguiente el Evangelio de Felipe, que es muy relevante. Magdalena es denominada su compañera. Primer antecedente fundamental, su compañera. Es prácticamente su esposa. O dicho de otra forma, como hoy día está de moda, su pareja. Así de simple. Pero en otro pasaje más relevante, pasaje que ha dado la vuelta al mundo afortunadamente, dice: y la compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Los demás discípulos se acercaron a ella para preguntar. Ellos le dijeron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador respondió y les dijo: ¿por qué no os amo a vosotros como a ella? Por lo tanto, querido Ignacio, muy importante. Esas líneas son claves, Doc. Ese es un antes y un después en todo lo que hemos discutido en esta parte de la noche. ¿Este evangelio dónde se encuentra? ¿Es reconocido por el Vaticano o es rechazado por la tradición más clásica? Es totalmente rechazado por la tradición católica cristiana general, salvo por algunas iglesias que ahora sí consideran que el verdadero Dios es este Dios Padre, Madre unidos, como lo dice el Génesis 1. Muy importante. Pero esto lo estudia, hay traducciones de la misma Iglesia Católica de estos evangelios, pero no está incorporado en el canon. ¿Por qué el Vaticano lo rechaza? Porque va en contra de todo lo que ha profesado durante miles de años. A Jesús se ha pintado, mira, el Jesús de la Iglesia Católica es el Jesús de Franco Sefirelli. ¿Te acuerdas de esa película? Es decir, el Jesús pulcro, el Jesús prudente, el que no mata ni una mosca, el que no besa ni una mujer, el Jesús que es un santo verdaderamente. Este lado de Jesús
como dice este evangelio, como está, digamos, señalado en muchos otros evangelios, habla de un Jesús que amaba realmente a María Magdalena y que la besaba en la boca, Ignacio. Por lo tanto, estamos hablando de su mujer. Estamos hablando de que también con esta relación Jesús estaba expresando en la tierra la perfección del origen del universo, del origen del cosmos. El origen del cosmos es el matrimonio entre la energía masculina y femenina. Pues bien, esa perfección se refleja en la tierra, Ignacio, en esta unión entre María Magdalena y Jesús. Doc, entre Jesús y María Magdalena hubo efectivamente un matrimonio, lo descubrimos a la vuelta. Breve alto y seguimos haciendo mentiras verdaderas esta noche de viernes, no te vayas. El misterio de María Magdalena es lo que nos convoca a esta hora de la noche junto a Dr. File, hashtag abierto, Dr. File MB, @mentiras la red, para un tema controvertido, sí, una discusión polémica, pero que gracias a estos textos apócrifos hemos sido capaces de ir conociendo la verdadera dimensión de una mujer estigmatizada por la tradición, una mujer estigmatizada por la historia, por el Vaticano, por la historia oficial. Doc, ¿qué tanto llegó a amar Jesús a María Magdalena? Mucho, Ignacio. ¿Por qué? Porque él concebía que el esposo y la esposa no tienen que ir cada uno por su lado, sino que ambos tenían que ser y son uno en este sentido, y al ser uno reflejan desde el punto de vista de estas enseñanzas al ser superior, al Dios. Es decir, es muy importante concentrarnos en que en realidad bajo este contexto María Magdalena y Jesús formaron un matrimonio, en términos bastante simples, que tú sabes que un matrimonio no es necesario tener la firma para decir que es un matrimonio. Es la compañera, a la persona a la cual le besaba en la boca frecuentemente. Entonces, y era la elegida para esto. Entonces, ahora, es verdad que hay otro pasaje donde aparentemente Jesús, pero esto es harina de otro costal, también habría estado con otra mujer que se llamó Salomé. ¿Otra mujer? Sí, pero eso es para hablar de Jesús. En este sentido, María Magdalena aparece como su mujer, como su compañera y también como su esposa, Ignacio. ¿Su esposa? Uh-huh. Por eso nos tenemos que remontar a todo el episodio después de la crucifixión, cuando Jesús es enterrado y escondido en la cueva. Ajá. Y recordemos que después de este episodio se le aparece Jesús, y a la primera persona que se le aparece es a María Magdalena. ¿Por qué? Pero aquí hay una cosa muy, muy importante, Ignacio. Porque en el Evangelio de Juan señala que la aparición de Jesús a María Magdalena y que en el principio no lo reconoce. Y cuando él le habla en el oído, ella dice lo siguiente, Ignacio: Rabuní. Esa palabra es clave, Ignacio. ¿Qué significa Rabuní? Rabuní, Ignacio, ha sido interpretada de tres maneras distintas. La tradición católica lo representa y la traduce como "oh maestro mío". Esa es la tradición popular. Pero hay otras traducciones igualmente legítimas, que en realidad Rabuní significa "oh esposo mío". Y hay una tercera traducción que en realidad Rabuní significa "mi grande esposo". Entonces lo ve, lo reconoce y le dice: "oh esposo mío". Sí, esto es así. Pero la traducción, claro, la traducción popularmente para todo el cristianismo y etcétera, y etcétera, y etcétera, es "oh maestro mío", distancia.
Por lo tanto, muy importante este pasaje. Disyuntiva, controversia entre los eruditos respecto de esta traducción, pero relevante para todo el mundo cristiano porque aparentemente es coherente con que la amaba, pues. Exacto. Y se amaban, Ignacio. Así que, primer pasaje. Como sea, Doc, ambos textos o ambas visiones coinciden en que a la primera persona en que Jesús se le aparece es a María Magdalena. Sí. Y donde Eso es gravitante. Eso es gravitante. ¿Por qué no a uno de sus apóstoles? ¿Por qué no a su propia madre? ¿Por qué a María Magdalena? Porque era su mujer, Ignacio. Porque realmente, según estas interpretaciones, era su preferida, su compañera, su discípula también. Y ojo, muy preparada en los conocimientos esotéricos, es decir, en los conocimientos ocultos, no para el vulgo más inculto, sino para las personas más preparadas. Recordemos esos dos grandes discursos de Jesús, muy importantes. Doc, ¿cuáles fueron los textos prohibidos? ¿Cuáles son los textos no reconocidos por el Vaticano que plantean esta visión de forma bastante clara, ¿no? La posición de que María Magdalena no solo fue su gran amor, sino que además fue su esposa, fue su mujer. Bueno, hay un evangelio que se llama el Evangelio de la Esposa de Jesús, Ignacio. Así, de plano. Así de simple, y así fue titulado también por Karen King de la Universidad de Harvard y presentado al mundo entero este documento el 18 de septiembre del año 2012. Quedó la escoba. Quedó la escoba. Mira, no sé si haya quedado la escoba, Ignacio. En realidad, todas estas cosas no le interesan al mundo cristiano católico. El catolicismo tiene sus 4 evangelios y esto no les mueve el piso. ¿Qué dice este ¿Ya? evangelio? Este evangelio, primero, es un evangelio que aproximadamente es del 741, entre el siglo VII y siglo VIII, pero que se remonta y su origen pudo haber sido un original griego del siglo II, ¿ya? Y dice textualmente, este es un evangelio muy relevante porque se plantea en el cristianismo primitivo el debate sobre si es mejor para los cristianos ser célibes y vírgenes o casarse y tener hijos. Se plantea, y también el rol de la mujer. Pero si uno lee en la línea 4, mira, dice textualmente, esto es el texto traducido: mi madre me dio la vida. Discípulos discuten y preguntan a Jesús si María es digna de ser un discípulo más. Discusión. Jesús responde, cuarta línea, mi esposa. Ella está capacitada, es apta para ser mi discípulo. Yo estoy con ella para, no se sabe qué más. Pero aparece claramente, por eso se le llama a este pequeño evangelio el evangelio de la esposa de Jesús. Dice, Jesús responde, mi esposa, ella está capacitada para ser mi discípulo, yo estoy con ella para, no se sabe qué más. Por lo tanto, Increíble. Ignacio, ahí está. Evidentemente todos estos evangelios, este es un evangelio muy importante, escrito en copto, de un original griego del siglo II, este habría sido del siglo VI a VII. No, estos no son reconocidos por la tradición católica cristiana, pero aquí aparece que Jesús la trata como su esposa, Ignacio. Doc, voy un poco más allá. Si María Magdalena fue efectivamente la esposa de Jesús, ¿habrían tenido hijos? ¿Se habría constituido una familia probablemente tal? La familia sagrada. Mira, Ignacio, eso nos remonta a otro evangelio perdido, que se llama precisamente el Evangelio Perdido y que fue presentado en el año 2014. En este evangelio, los presentadores fueron Barry Wilson y Simcha Jacovivici, escritor y catedrático, y que se hallaba en la Biblioteca Británica perdido y lo encontraron. Es un evangelio del siglo VI, en lengua siriaca, que era un dialecto arameo del arameo original. Y bueno, en este evangelio perdido señala que Jesús se casó con María Magdalena
y que tuvieron 2 hijos. 2 hijos. Así es la historia, Ignacio. Por lo tanto, además este evangelio habla de las supuestas conexiones que tenía también Jesús con el mismo Julio César. Es decir, muchos también no lo consideran un evangelio verídico, pero es el evangelio donde aparece ya estremecido porque también es consistente con toda la leyenda, una de las dimensiones de la leyenda del Santo Grial, Ignacio. Que en realidad el Santo Grial no es la copa, sino que es la sangre real de Jesús y que fueron los hijos que habrían tenido Jesús y María Magdalena. Esto es bien increíble, Doc, porque este texto, este evangelio perdido, lo que hace es generar una tremenda separación ya de la tradición. Hablamos primero de la mujer pecadora, hablamos de una María Magdalena prostituta, y a esta hora de la noche ya se está presentando la figura no solo de su mujer amada, no solo de su esposa, sino que también la madre de sus 2 hijos. Así es. Y uno tiene que remontarse, y afortunadamente estos evangelios, hoy día disponemos aproximadamente de 82 evangelios sobre la vida de Jesús. ¿Qué habría pasado con esos 2 hijos? Eso es tema de otro gran capítulo, Ignacio, que lo podríamos lo podríamos titular Los hijos de Jesús. Pero, tierra incógnita, solamente señalar que están estos documentos. Están estos documentos que dentro del contexto del cual uno está hablando, a partir de estas fuentes que estamos hablando, que recordemos que son fuentes canónicas porque están en el canon algunos pasajes, pero que también son fuentes apócrifas no reconocidas, hemos reconstruido una dimensión de Jesús que, Ignacio, mira, dentro de esta historia aparece un personaje muy relevante que se llama Leonardo da Vinci. Vamos a hablar de Da Vinci, vamos a seguir desclasificando archivos y documentos. Junto a Dr. File hablamos de María Magdalena. Breve alto y seguimos con más mentiras acá en la red. Ignacio, entonces hemos reconstruido una imagen de María Magdalena primero como una discípula de Jesús, como una mujer amada por Jesús, como su esposa y también, según algunos últimos textos, con la cual habría tenido 2 hijos. Una posición muy distante a la tradición, a la visión del Vaticano, a la mujer adúltera, la prostituta, la mujer pecadora, redimida por Jesús. Esa visión está erradicada de esta lectura, Ignacio. ¿Por qué? Porque esta visión, ¿sabes quién la habría conocido? Leonardo da Vinci, Ignacio. Leonardo da Vinci habría sabido de esta historia que hemos contado y la habría dejado reflejada en su famoso cuadro La Última Cena, que se encuentra en Milán, Italia, y que es del fines del siglo XV, Ignacio. Si nos remontamos a este cuadro, la tradición dice que este cuadro de La Última Cena, bueno, es cuando Jesús anuncia que alguien lo va a traicionar. Pero la lectura que vamos a hacer de este cuadro, mirándolo bien, nos va a arrojar otra cosa. Lo que Jesús, según Leonardo da Vinci, está presentando en este cuadro no es el anuncio de que alguien lo va a traicionar, sino que está presentando a su propio hijo que está presente en este cuadro. Si nosotros nos detenemos en este cuadro, querido director, fijémonos bien. Ahí está. Fijémonos bien en esta esquina, en esta imagen simbólica, porque aquí en la esquina el mantel está amarrado. ¿Cómo lo vemos? ¿No, verdad? Hay un nudo. Hay un nudo. Ese nudo simboliza un vínculo muy importante. ¿Vínculo entre quién? Entre María Magdalena y Jesús, presente en este cuadro. Segunda apreciación muy relevante. El discípulo que está a la diestra de Jesús no es Juan, sino que es María Magdalena, que está acá. ¿Pero cómo, Doc? Ahí está. Ahí está. Esa es María Magdalena, no es Juan. Y si uno lo ve, tiene un aspecto muy femenino. Sí, claro. Evidentemente. Fijémonos también que Jesús está vestido de azul y de rojo. Y María Magdalena también está vestida de azul y de rojo. Se complementan.
muy importante también para ir desentrañando esta bellísima historia dejada por Leonardo da Vinci. Al mismo tiempo, queridos amigos, observen bien a Pedro, porque Pedro es este discípulo que está acá. Aquí está Pedro. Y recordemos que en la tradición que hemos señalado, Pedro envidia a María Magdalena, como lo leímos. Y pues, ¿qué pasa acá? Que Pedro esconde un cuchillo. ¿Un cuchillo? Efectivamente, y la mano es una mano amenazante contra María Magdalena, consistente con los documentos, Ignacio. Es la historia que revisa la verdadera vida de María Magdalena. Estamos en las revelaciones de Da Vinci, en un cuadro célebre, en esta última cena, donde Leonardo, más allá de la imagen a simple vista, nos llena de señales, nos llena de secretos. Efectivamente, que eso en el fondo es un cuadro mural, es una pintura mural que está evidentemente en Milán, en todo lo que es la catedral, una de las catedrales más importantes de esa ciudad. Pues ven, miremos, sigamos revisando este cuadro, querido director y amigos. ¿Por qué? Porque Pedro, que es el discípulo que aparece amenazante contra María Magdalena, con un cuchillo y con la mano en su garganta en signo de amenaza y también de envidia, como está reflejado en los evangelios que hemos señalado. Si observamos también en detalle, Jesús tiene una mano hacia arriba y que refleja amplitud, que refleja lo que está mostrando, digamos, pero también la otra mano está hacia abajo, es decir, oculta algo, que está ocultando en este sentido a su propio hijo presente en la última cena, Ignacio, como lo vamos a ver. Muy relevante estas cosas. Recordemos que Felipe, que es este evangelista, este discípulo que está acá, todos los discípulos están inquietos, pero Felipe, que es el que escribe precisamente que Jesús amaba a María Magdalena, es el que está con mayor cara de tranquilidad, porque conoce del amor de María Magdalena. Y fijémonos el pequeño detalle, ¿por qué? ¿Dónde está el hijo de Jesús acá? Si nos damos cuenta bien, está Andrés, este es Andrés, hermano de Pedro, y él está mirando hacia acá. Si nos fijamos bien, queridos amigos, Leonardo da Vinci escondió al hijo de Jesús en el cuerpo de Judas. En el cuerpo de Judas. Efectivamente, que es, aquí está el hijo de María Magdalena, o el Santo Grial, María Magdalena y de Jesús, escondido en el mismo cuerpo de Judas. Señal importante, ¿por qué? Porque a la diestra de Jesús está María Magdalena, su mujer, su esposa, su amada discípula, pero también está su discípulo más importante, que según esto fue Judas. Y en el cuerpo de Judas, si uno se detiene ahí a ver, se esconde el hijo de María Magdalena con Jesús. Lo que hace aquí en este sentido Andrés está impactado porque está mirando el hijo. Si uno ve Felipe, está mirando también el hijo. María mirando el hijo en este sentido, que es lo que esconde este cuadro. Muy importante también, aquí hay un triángulo y otro triángulo en términos un poco expresados, que te reflejan en este sentido, dos triángulos unidos, el amor que hay entre María Magdalena y en este sentido también Jesús. Estamos, querido Ignacio, ante una lectura nueva de la vida de María Magdalena,
una lectura necesaria sobre todo para restituir el valor de María Magdalena en la historia y también restituir el valor de la mujer en general desde hoy día y para los próximos 1000 años, Ignacio.